Pues buenas noches, queridísimos hermanos. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer su tiempo. A mí me emociona tener los estudios bíblicos y verlos a ustedes, aunque sea en una pantallita, pero yo sé que están ahí y que la palabra del Señor llega y no regresa vacía. Así es que como todas las noches, los voy a invitar para que oremos y nos ponemos en las manos del Señor. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos. En primer lugar, por el privilegio que nos da de conocerte, el privilegio de estar en tu presencia, el privilegio de caminar contigo. Señor, gracias porque tú nos salvaste, nos llevas de la mano. Y Señor, gracias por todo el recorrido que hacemos en esta vida, Señor. Gracias porque estamos aprendiendo a elegir y a elegir por ti. Así es que, Señor, en esta noche te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Padre, gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, quien nos salva, nos redime, y también gracias por el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque tenemos a un consolador, tenemos a un ayudador. Y Señor, gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Hoy, Señor, hoy te pedimos que nos ilumines el entendimiento, que nos ayudes a ver en tu palabra, Señor, la lección que tienes para nosotros hoy, que podamos entender la aplicación práctica para nosotros, Señor. Señor, te pedimos que bendiga, Señor, este tiempo que vamos a estar alrededor de tu palabra. Bendice a todos los que ya se añadieron, a los que se añadirán, a los que lo verán después, Señor. Danos a cada uno nuestra porción el día de hoy. Venimos como necesitados, como menesterosos, Señor, a reconocer que sin ti no somos nada, no tenemos nada, no valemos nada y no podemos hacer nada fuera de ti, Señor. Así es que, Padre, hoy venimos a pedirte que tengas misericordia y que nos des nuestra porción, Señor. Oramos como la mujer sirofenicia que te dijo, Señor, cierto que soy un perrillo, Señor, pero aún de la mesa de los amos comen los perrillos las migajas que se caen. Pues, Señor, tal vez no merecemos un pan, pero aunque sea una migaja que nos puedas dar el día de hoy, algo que nos cambie, algo que nos sacie, algo que nos transforme. Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos que seas propicio a nosotros que somos pecadores. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesús. Amén. Una cosita más. Y listo. Pues queridos hermanos, una vez más bienvenidos. Estamos estudiando el tema principal que es el libro de los jueces o, dicho de otra forma, los jueces de Israel. Hoy vamos a estudiar al primer juez que fue Otoniel. Y siempre les anoto, hermanos, que está basado en el libro de los jueces del doctor Brian Bailey. Ya les envié los links de los audios que están en YouTube, de las veces que el Señor se llevó al hermano Brian Bailey al cielo y al infierno. Y yo sé que ahí vamos a poder aprender mucho y vamos a ser bendecidos también con esas enseñanzas. Así es que si todavía no las han escuchado, los exhorto a hacerlo. Eso lleva tiempo, hermanos. Así es que no lo hagan como una maratón, sino poquito a poco. La semana pasada terminamos diciendo en el tema que son 12 los jueces de Israel, y la noche de hoy, hermanos, solo vamos a estudiar al primero y van a ver cuánta riqueza espiritual hay. El primero es Otoniel, como ya se los mencioné, y Otoniel, hermanos, significa, la palabra Otoniel significa fuerza de Dios, y vamos a ver qué es esa fuerza de Dios que todos nosotros necesitamos también. Vamos a ver con qué enemigos se enfrentó y qué representa para nosotros. Si me acompañan a leer en Jueces 3 del 7 al 11, es donde aparece el ministerio de este primer juez que se llamó Otoniel. Por favor, lean conmigo Jueces 3 del 7 al 11. Dice, ¿se recuerdan que la semana pasada estudiábamos por qué Israel era como un sub y baja? Estaban bien y de ahí estaban mal. Bueno, aquí empieza en el versículo 7 de la misma manera. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Hermanos, esa era la vida de los israelitas. Estaban bien, se acomodaban, dejaban de orar, dejaban de leer la Biblia, se apartaban del Señor. Entonces Dios permitía que los conquistaran. Los conquistaban un tiempo, clamaban, se arrepentían, el Señor les levantaba un juez que les ayudaba, les daba la victoria,
y otra vez volvían a tener paz y se repetía ese ciclo de muchas formas. Así es que aquí vemos que Israel otra vez hizo lo malo y se olvidaron del Señor. Versículo 8 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió. Los vendió es que los entregó y los vendió en manos, y aquí está el nombre de este rey. Este rey se llamaba Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Hermanos, esto fue lo que duró el cautiverio. Gracias a Dios no duró toda la vida. Vamos a ver nosotros qué representa este rey. Versículo 9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel. Aquí es donde aparece este Otoniel. Dice que era hijo de un hombre que se llamaba Cenaz, hermano menor de Caleb. O sea que Otoniel era sobrino de Caleb. Recuerdan que ya estudiamos en este grupo de estudio bíblico a las 4 personas que salieron de Egipto y que llegaron a la tierra prometida. Llegaron varias personas, pero no de los que salieron originalmente de Egipto. Llegó bastante gente, pero habían nacido en el desierto. De los que salieron, de la primera generación que salió de Egipto, solo llegaron Josué, Caleb, Eleazar y Fines. Bueno, aquí está Caleb, así es que este Otoniel es sobrino de Caleb. Versículo 10 dice, y el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel, y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y dice, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Aquí termina el tiempo del trabajo que hizo el Señor a través de Otoniel. Ustedes ven que sirvieron a este Cusán Risataim 8 años y después les vino un tiempo de reposo de 40 años. Así era la vida. Y luego cuando veamos al segundo juez van a ver, hicieron lo malo ante los ojos del Señor y Dios tuvo que levantar a otra nación que los conquistara. Entonces estudiemos a Otoniel y a Cusán Risataim. Aquí les anoté, hermanos, la definición de Otoniel de acuerdo a la concordancia de Strong. En hebreo, Otoniel se dice Otniel y les he explicado que la terminación el significa Dios. Por eso ustedes ven nombres tan lindos como Gamaliel, como Israel. Todos esos nombres, Miguel, Gabriel, terminan en él porque él significa Dios. Así es que Otoniel lo que significa es fuerza de Dios. Eso es lo que significa el nombre Otoniel. Y el papá, porque nos va a servir esta definición más adelante, el papá, que era hermano de Caleb, se llamaba Cenaz. Y Cenaz se dice Kenaz, aquí está como se dice en hebreo, y aquí está lo que significa. Significa cazar o cazador, eso significa. De momento probablemente no nos indique mucho, pero en el desarrollo vamos a poder entender. Así es que Otoniel significa fuerza de Dios y Cenaz significa cazar o cazador. Vamos a estudiar al enemigo que tuvieron que vencer y que gracias a Dios lo vencieron, es Cusán Risataim. Aquí es como se pronuncia en hebreo, que lo tomé igual de la concordancia de Strong, y lo que significa es doble. Aquí dice Cusán significa doble, eso es lo que significa doble. Y vamos a ver que Risataim lo que significa es maldad, iniquidad, pero Cusán significa doble. Así es que este nombre está compuesto por 2 palabras. Cusam, que significa doble, y Risataim viene de una palabra que es Risha, que ya el pastor Carlos lo ha explicado, que es uno de los seres creados, un ser malo, y esta palabra Risha significa mal, pero dice especialmente moral. Dicho de otra forma, es inmoralidad. Eso significa. Risha significa inmoralidad. Entonces dice, significa delito, impiedad y significa maldad. Esta palabra risha viene de otra palabra que es resha. Y esa palabra significa iniquidad y significa maldad.
O sea que Kusam Risataim significa doble maldad o doble iniquidad. Esta es una palabra que vamos a estar estudiando a lo largo de este estudio bíblico, la palabra iniquidad. Iniquidad y maldad, la palabra original es iniquidad. Muchas veces en nuestra Biblia está traducido como maldad. Yo les voy a enseñar dónde aparece la palabra maldad, pero realmente es iniquidad. Así es que Kusan Risataim significa doble maldad, doble iniquidad. Entonces, les voy a dar una base para que entendamos qué es eso de iniquidad, porque a veces oímos pecados, transgresiones, iniquidades. Bueno, yo les quiero explicar qué significa eso. En esta diapositiva, queridos hermanos, les anoté donde aparecen precisamente estas tres palabras. Acompáñenme, por favor, a leer el Salmo 32:5. En el Salmo 32:5 está hablando el rey David y menciona precisamente las tres palabras porque cada palabra es diferente, cada palabra tiene su significado, con permiso. Y como nosotros estamos estudiando iniquidad, porque Kusan Risataim es lo que significa doble iniquidad, entonces tenemos que estudiar de dónde viene esa palabra iniquidad. Dice el rey David en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad. Aquí aparece la palabra maldad, pero si ustedes la ven en la concordancia, es la misma palabra. Aquí se lo puse entre paréntesis, es la misma palabra iniquidad que aparece aquí. De nuevo dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, quiere decir que el pecado se genera en algo que se llama iniquidad. Si ustedes lo ven aquí, les borro la flechita para no confundirlo, dice, si leemos la última parte, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Vamos a ver que el pecado se genera en algo que se llama iniquidad. Entonces, hermanos, están los pecados, están las transgresiones y están las iniquidades y son, podemos decirlo, en un sentido es lo mismo. Es la forma como ofendemos a Dios. En un sentido, es la forma como fallamos, en un sentido, pero en otro sentido son diferentes. En otro sentido, cada una de estas formas como ofendemos a Dios se manifiesta de una manera diferente. Así es que por un lado es lo mismo, son como pecados en general, son fallas, pero por el otro lado, cada uno tiene un significado especial y necesitamos entender eso. Estudiamos al primero. La palabra pecado en hebreo se dice como está escrito aquí, hatá, significa errar voluntariamente. Dice decisión de fracasar, o sea, errar voluntariamente, errar es equivocarse, errar voluntariamente, decisión de fracasar y también significa acto de hacer el mal. Eso significa, la palabra pecado es eso. En griego me imagino que han oído la definición porque es la más común. En griego es errar el blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado. Pero como yo les estoy tomando a ustedes el Salmo 32, les estoy dando la definición del Antiguo Testamento porque Salmo es del Antiguo Testamento. Entonces, en hebreo es hatá, errar voluntariamente, decisión de fracasar. Cuando uno peca, uno está teniendo la decisión o la elección de que voy a fracasar. Es un acto de hacer el mal. Por favor, lean conmigo lo que dice Santiago 4:17 para que comprendamos que es pecado. Dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, no hacer lo bueno es pecado. Quiere decir que pecado es hacer cualquier cosa mala, errar, equivocarme, errar voluntariamente, decidir fracasar. El acto de hacer el mal, eso es pecado. ¿Por qué? Porque no quiero hacer lo bueno. Claramente Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ejemplo, no orar es pecado, porque orar es bueno, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estudiar la Biblia y no lo hacemos, es pecado. Pero yo nunca he leído, hermano, que no leer la Biblia es pecado. Sí, pero aquí dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Orar, leer la Biblia, ayunar, ayudar al prójimo, esas son cosas buenas. Y si no las hacemos, eso es pecado. Así es que espero haberles ayudado con esta definición.
Viene la palabra transgresión, que es la segunda palabra. Les doy la definición. En hebreo es maal, y lo que significa es, mire lo que significa la palabra transgresión. Nótelo bien. Pecado es no hacer lo bueno. Cualquier cosa buena y no la hago es pecado. Pero ahora transgresión, aquí está la definición. Dice, quebrantar una ley, un mandamiento. Ah, ya no estamos hablando solo de cosas buenas, no. Quebrantar una ley, quebrantar un mandamiento. Dice, violar un precepto o estatuto. Eso tiene que ver con algo que está escrito. La ley está escrita, los mandamientos, los preceptos, los estatutos. También significa rebelión o traición. Y por último, miren lo que significa dejar de cumplir con la palabra de Dios. Todo lo que está escrito, yo debo cumplirlo. Ustedes deben cumplirlo. Como cristianos, la Biblia, hermanos, no es para saberla. La Biblia es para vivirla. Claro que para saberla, para vivirla, perdón, yo tengo que saberla. Tengo que leerla, tengo que memorizarla, porque no puedo poner por obra algo que yo no sé. No puedo experimentar algo que no conozco. Entonces tengo que saberla, pero no es solamente para que se quede en mi cerebro, es para que baje a mi corazón, para que yo pueda ponerlo por obra. Eso significa la palabra transgresión. Así como con el pecado les di la cita bíblica que fue Santiago 4:17, con transgresión les doy la cita bíblica, Jeremías 9 del 13 al 16, para que ustedes puedan ver. Dice Jeremías, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, algo que estaba escrito, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz. Su voz estaba escrita, ni caminaron conforme a ella, o sea, no pusieron por obra sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Por eso, como les dije la semana pasada, si hoy estamos pasando por una situación muy difícil, uno tiene que orar y preguntarle al Señor, esto es algo que yo he causado porque me he apartado de tus mandamientos. Hermanos, por cierto que no digo que todas las pruebas son porque me estoy portando mal, porque en nuestro caminar van a haber montes y van a haber valles. Así es el camino, montes y valles. Pero si su valle ya es muy largo, yo le recomendaría en oración que vaya y le pregunte, Señor, este valle ya tiene años. ¿Hay alguna razón? ¿Hay algo que yo deba mejorar en mi vida? ¿Hay algo que yo tenga que cambiar? Porque este valle es muy largo. Aquí estamos viendo cómo dice el Señor en el versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, o sea, amargura. 16. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así es que, queridos hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que orar y buscar al Señor. Pero eso es una transgresión. ¿Ven cómo dice? Dejaron mi ley. Entonces, es diferente, se parece, pero es diferente al pecado. Aquí dice, dejaron la ley. Y entonces ahora vamos a al tema que nos compete en esta noche. Vamos a estudiar la palabra iniquidad. La palabra iniquidad en hebreo creo que es una palabra que de alguna manera tal vez todos ya lo conocemos y si no, algunos. La palabra iniquidad es abón. Abón es la palabra iniquidad en hebreo. Número uno, abón significa perversión o inmoralidad. Ah, aquí era dejar de cumplir la ley de Dios. Por ejemplo, no diezmar es dejar de cumplir la ley de Dios porque está escrito. Hay muchos pasajes, pero digamos Malaquías, esa es una transgresión. No darle los diezmos al Señor, como está escrito en su palabra, esa es una transgresión. Esa puede ser también un pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y dar los diezmos es bueno, le es contado como pecado. Pero no es lo mismo que iniquidad, porque iniquidad significa
perversión o inmoralidad. Y no dar los diezmos no es una perversión y no es una inmoralidad. Número 2, la palabra abón o iniquidad significa inclinación al mal. Esa tendencia, inclinación al mal. Tercera definición, significa deseo o tendencia a hacer lo malo. Tener un deseo de hacer lo malo. Por ejemplo, alguien tiene el deseo de consumir una droga. No lo ha hecho, pero tiene el deseo. Como no lo ha hecho, no ha pecado. Pero como tiene el deseo, está cometiendo una iniquidad porque es un deseo. Alguien tiene el deseo de ver pornografía. No lo ha hecho, no ha cometido el pecado, pero tiene el deseo, ahí está la iniquidad. Por eso el Señor dijo, cuando un hombre voltea a ver a una mujer con malos ojos, no lo ha cometido, pero ahí está el deseo. Eso es una iniquidad. Es la manera como ofendemos al Señor. Así es que ven, hermanos, que iniquidad vamos entendiendo que iniquidad es como que la causa de todo. Y por último, la palabra iniquidad o la palabra abón significa torcedura, doblez o inclinación. Es de nuevo esa tendencia a querer hacer lo malo. Ustedes conocen, estoy seguro que han visto niños que son pequeñitos y ya tienen una tendencia a hacer lo malo. Tienen la tendencia a dañar a otros niñitos. Hay otros que tienen la tendencia a cometer inmoralidades. Niños que desde chiquititos dicen qué pasó en su concepción porque este niño tiene una perversión desde pequeñito. Eso es una iniquidad. Para que podamos entender un poco más la palabra iniquidad, leamos por favor Romanos 1 del 24 al 27, con permiso. Dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Aquí viene, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso ya es una perversión, eso ya es una inmoralidad. Note que dice en las concupiscencias de sus corazones. Por favor, guárdelo y en breve lo vemos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, aquí vienen las perversiones, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Aquí viene una perversión con las mujeres. Y en el 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Eso es abón, eso es una iniquidad. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y eso está floreciendo en la actualidad, la iniquidad. Le están dando rienda suelta a la iniquidad, a abón. Y dice, y recibieron en sí mismos la retribución debida por su extravío. Quiero aclararles algo que leemos aquí, cuando dice en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cuando dice que Dios los entregó es porque la gente lo estaba deseando. La gente desea tanto las iniquidades que llega un momento donde Dios dice, bueno, ustedes lo quieren, aquí están las iniquidades. Israel no quiso obedecer al Señor y no quiso conquistar a todas las demás ciudades. Entonces dijo Dios, bueno, ustedes quieren estas ciudades, aquí están las ciudades, sáciense de las ciudades. ¿Saben por qué Dios va a permitir que el anticristo gobierne por un periodo de tiempo? Porque la gente está adorando desde ya al anticristo. Entonces Dios les va a dar lo que están deseando. No es porque Dios sea malo, la gente lo está deseando. Dios se opone a que nosotros nos quedemos con las iniquidades. Por eso estamos teniendo esta enseñanza y vamos a ver cómo Dios nos puede dar la victoria y quiere darnos la victoria. Pero si nosotros, perdón la palabra,
somos insistentes para hacer lo malo, entonces esa es nuestra elección. Entonces Dios nos va a dar a que cosechemos lo que hemos estado deseando tanto, lo que hemos estado sembrando tanto. Por eso la gente va a tener a su anticristo, va a tener a su bestia, porque ya están adorándolos. Entonces Dios les va a dar lo que están adorando. Así es que les quería aclarar eso porque Dios los entregó, pero no los entregó por maldad, los entregó porque eso es lo que la gente está deseando, pero el Señor no es eso lo que desea. Vimos cuáles son las iniquidades. Las mujeres, dices, las mujeres cambiaron su uso natural y los hombres se encendieron en su lascivia, hombres con hombres. Ya vamos entendiendo qué es iniquidad. Iniquidad en este caso no es dejar de cumplir, no, iniquidad es hacer estas inmoralidades, estas perversiones, es esa tendencia a hacer lo malo, el deseo de querer hacer lo malo siempre. Te lo voy a explicar como lo aprendí hace muchísimos años. La persona que estaba explicando la diferencia entre pecados, transgresiones e iniquidades lo dijo de una manera que nunca se me olvidó y yo se las traigo con dibujitos. Esta persona decía, tanto el pecado como la transgresión es como el tren, pero para movilizarse el tren necesita algo que se llama la línea del tren y esta es la iniquidad. La iniquidad es el deseo, es el camino para que se pueda mover. Si no hay iniquidad, no se puede cometer el pecado ni la transgresión. Es ese deseo, esa tendencia. Primero empieza el deseo. Así es que así fue como yo lo aprendí. Está el pecado y la transgresión, es como el tren. Pero las vías férreas, eso es la iniquidad, ese es el camino, esa es la ruta, esa es la tendencia. Y es más, todavía esta persona de la que aprendí yo este concepto de esta manera hace mucho tiempo decía algo muy lindo y decía, y todo tren tiene un maquinista. Por favor, acuérdense que yo no puedo dibujar, por eso ya le traigo los diagramas hechos. Y decía, y todo tren tiene un maquinista. Entonces él decía, en muchos pecados son gobernados por los demonios. Empezó siendo algo que yo deseaba, pero le abrí mi corazón, le di mi cabida a un demonio, le di mi cabida a un espíritu. La primera vez que lo hice porque yo quería, porque hay una iniquidad. Por ejemplo, mencionemos la pornografía. Ese es el tren. El deseo era verla. Entonces ahí se puede posicionar un demonio, porque eso es un pecado, eso es una cosa que es mala, pero hay una iniquidad. Y quiero que vean algo importante, espero que esto les haya servido, pero quiero explicarles dónde es que están las iniquidades, y las iniquidades, hermanos, están en el corazón del hombre. Esta cita la leímos la semana pasada, pero necesito que la refresquemos. Marcos 7, 21, 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres, de dentro, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Son 13 cosas malas las que salen del hombre. Sí, hermanos, eso está adentro de nosotros. Ahí están las iniquidades. Y vamos a ver cómo fue que llegaron esas iniquidades a nuestro corazón. Y les tengo que dar este concepto. Por favor, vean que el pecado, hermanos, el pecado no se hereda de padres a hijos, de nietos de abuelos a nietos. No, no. Lo que sí se hereda son las iniquidades, y aquí se los anoté. Los pecados no se heredan, el pecado no se hereda, pero la iniquidad sí se hereda. Esa tendencia a querer hacer lo malo, eso sí se hereda. Quiero que por favor vean conmigo Ezequiel 18:20. Aquí en Ezequiel vamos a ver que los pecados no se heredan, claramente lo dice. Aquí el profeta dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. ¿Ven? No se hereda, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Los pecados no se heredan, hermanos, de padres a hijos. Pero lea, por favor, lo que dice Éxodo 34:7. Esto es algo que tenemos que entender. Dice,
está hablando de Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Mire qué lindo, porque ya nos está diciendo que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto es lo que quiero que note. Que visita la iniquidad, abón, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este no es el único pasaje donde lo dice. En Éxodo 20 también dice que Dios visita la maldad, y ahí la palabra maldad es iniquidad, es abón. Aquí sí dice claramente iniquidad. En Éxodo 20 lo tradujeron como maldad, pero dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, tanto ustedes como yo hemos heredado las iniquidades de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Hermanos, ¿cuántas personas nos afectan a nosotros el día de hoy? Nosotros ni sabemos qué habrán hecho ellos. Y hermanos, las iniquidades generalmente son cosas que se hacen en lo oculto. Y nunca un padre le va a contar a su hijo, ay, pero yo hacía tantas cosas malas, perversiones, nunca se las va a decir. ¿Y qué cree? Aunque nunca se las diga, pasaron de padre a hijo, de hijo a nieto y bisnieto, y así es como se va. Generalmente las iniquidades se hacen en lo oculto. Ningún padre que consumía pornografía le va a contar a su hijo que hacía esas cosas vergonzosas. Pero ¿qué cree? Esa tendencia se la heredó a su hijo, y su hijo también tiene el deseo de hacer esas cosas en lo oculto. Hoy no se asuste, hoy con la ayuda del Señor vamos a aprender cómo alcanzar la victoria en nosotros, en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también, Dios mediante. Lo vamos a ver con la Biblia. Pero quiero que noten, hermano, estamos hablando de Kusan Risataim, doble iniquidad, doble abón, o sea, abón, o sea, iniquidad, iniquidad. Y vamos a ver por qué dice doble, lo vamos a aprender. Pero ven que son cosas que se heredan. Como le dije, los pecados claramente dice ahí, no, no se heredan, porque el pecado es un hecho que se consuma, que se hace, mientras que la iniquidad es un deseo, es una tendencia, es una torcedura, es una inclinación a hacer lo malo, y las cosas, esas inclinaciones sí se heredan de generación en generación. Espero irle ayudando con esto. Déjeme mover un poquito la pantallita, ay, perdón, la pantallita que me quedó por ahí y me tapa algo, perdón. Vamos a ver claramente, porque uno dice, hermano, ¿y qué son las iniquidades? Bueno, veamos lo que dice la Biblia. En todo, hermanos, leamos lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es verdad. Eso es la definición de verdad, es lo que dice la Biblia, con permiso. Así es que yo los invito, cada vez que tengan alguna inquietud, remitámonos a la Biblia. Vea lo que dice Levítico 18 del 1 al 10. Aquí habla de las iniquidades. Iniquidades son perversiones, son inmoralidades. En el 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis, note, aquí dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. O sea, dice, no hagan de donde salieron, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, ni hagan de donde salieron, ni hagan hacia donde van, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. O sea, anden en los míos, dice el Señor, no en los estatutos de ellos. Versículo 4. Mis ordenanzas, ordenanzas son mandamientos, estatutos, preceptos, ley. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. Y aquí empieza a describir las iniquidades, las perversiones, las inmoralidades. Abón. Versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. Llegarse es tener relación sexual, tener contacto sexual, a eso se refiere. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás,
¿Saben que la Biblia, cuando dice la desnudez, ver la desnudez es tener relaciones sexuales? A eso se refiere. Por eso es que cuando hablan de Cam, que vio la desnudez de Noé, no solamente es que lo vio con sus ojitos, lo vio y lo contó. Eso no hubiera sido causa de una gran maldición que le dio Noé a su hijo. No, cuando la Biblia dice que vio la desnudez es porque tuvo contacto físico. Aquí dice en el 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Eso quiere decir, no tendrás relaciones sexuales con tu papá ni con tu mamá. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, tu madre es, no descubrirás su desnudez. 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Como podría ser su mamá o podría ser su madrastra, pero sigue siendo la desnudez de tu padre. 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, tu desnudez no descubrirás. Sigue hablando lo mismo, hermanos, por eso se lo subrayé. Significa no tendrás contacto sexual, no tendrás contacto físico. 10, la desnudez de la hija de tu hijo, o sea, tu nieta, o la hija de tu hija, tu nieta, tu desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Está diciendo es tu descendiente, entonces no le hagas eso ni a tu nieta ni a tu nieto. Está diciendo no hagan esas cosas con las familias, no hagan eso. Vamos al inciso B de las iniquidades, vamos a leer del 11 al 20. 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Si fuera su madrastra, entonces si esta es la hija, sería su hermanastra. Aunque sea su hermanastra, dice aquí, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. O es su hermana o es su hermanastra. 12. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, tu tía, no descubrirás. Es parienta de tu padre. 13, la desnudez de la hermana de tu madre, tía del lado de madre, no descubrirás porque parienta de tu madre es. 14, la desnudez del hermano de tu padre, o sea, el tío, no descubrirás. No llegarás a su mujer, a la mujer del tío. Es mujer del hermano de tu padre. Es tía política, tampoco. 15, la desnudez de tu nuera, es la esposa de tu hijo. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer de tu hijo. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. 16, la desnudez de la mujer de tu hermano, tu cuñada, no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. 17, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. O sea, no tome a la mamá y a la hija al mismo tiempo. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Parientas es maldad. Son parientas es maldad. 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana. En el anterior es no tome la mamá y la hija. Aquí es no tome a la hermana y a la, perdón, no tome una mujer con su hermana. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. 19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Eso no importa si están casados. Tienen que respetar este periodo. Aquí lo dice claramente. Eso también es una perversión. Versículo 20. Además, no tendrás acto carnal, por si no habíamos entendido qué es eso de la desnudez, bueno, dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Bueno, ya no son tus parientes, tus tías, tus primas, tu hermanastra, no. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Si tuviera alguien acto carnal con la mujer de su prójimo, ¿cómo se llama eso? Eso es adulterio. Está diciendo, es una perversión, es una iniquidad, está una torcedura, es una inmoralidad. Eso está diciendo claramente aquí. Finalicemos con este pasaje del 21 al 30. Dice en el 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Hermanos, en la antigüedad había un Dios que tenía los brazos extendidos y tenía un horno.
Y en esta cultura le entregaban a su primogénito para que se quemara, para que este Dios los bendijera. Moloc hacía eso. Hermanos, ya no tenemos un Moloc igual, pero ¿en cuántos hogares están entregando a los niños a un Dios que está así, que se llama televisión, o un Dios ahora que se llama redes sociales, y los están entregando para que no tengan que, los papás no tienen que dedicarles tiempo, para quitarles el aburrimiento, etcétera, etcétera? Los están entregando para que este Dios los consuma. Aquí claramente en el 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. 22, no te echarás con varón como con mujer. Lo acabamos de leer en el Nuevo Testamento. En Romanos, es abominación. Vea lo que dice en el 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Como es un animal, no dice descubrir su desnudez, lo dice de otra forma, ayuntamiento. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Hermanos, aquí está claro en la palabra del Señor. Y todas esas cosas son las que están pasando el día de hoy, desafortunadamente, porque la gente le está dando rienda suelta a sus iniquidades, a su abón, lo están sacando y lo están dejando, no le están limitando, no están luchando. Por eso es que lo vemos ahora más comúnmente de como se veía antes. Versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. ¿Qué estas cosas? Todo lo que leímos anteriormente. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones cananeas que yo he hecho de delante de ti. Hermanos, por eso Dios estaba exterminando con las naciones cananeas, por si no lo habíamos entendido. No es porque Dios odia a la gente, no es porque Dios no sea perdonador, no es porque Dios no sea bueno, no. Ellos tuvieron su tiempo donde Dios les habló para que dejaran todas esas perversiones, dejaran todas esas inmoralidades, y como no lo hicieron, entonces Dios le dijo al pueblo de Israel, tienes que conquistarlas y tienes que exterminarlas. Aquí claramente lo dice. Leámoslo de nuevo en el 24. Y en ninguna de estas cosas os amancillaréis, o sea, ni con ningún familiar, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad, o sea, yo vi su maldad, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, otra vez mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, Canaán, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Y termina diciendo, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, aquí claramente da una lista de lo que son las iniquidades, esas perversiones. Hermanos, si nosotros no luchamos contra eso, eso nos va a terminar conquistando. Y hermanos, alguien que está preso de su iniquidad mantiene una doble vida. Qué gozo, qué felicidad puede tener manteniendo una vida de lo que es y una vida oculta, porque estas cosas se hacen en lo oculto. Y deje eso, contaminando a su descendencia. Si hacen estas cosas en su casa, están llevando a su casa estos espíritus, estos demonios, están contaminando a sus cónyuges, sea el esposo o la esposa, están contaminando a sus hijos. Estas cosas las van a heredar también sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos, porque lo acabamos de leer. Estas son las iniquidades. Así es que es a esto a lo que el Señor levantó a Otoniel para luchar en contra de las iniquidades. Por eso Usamrataim significaba doble iniquidad, doble maldad. Ahora vamos a entender por qué doble. Kusan Rizataim significa doble maldad o doble iniquidad. ¿Por qué doble? Uno, las heredadas, y dos, las propias. Quiero que lean conmigo los pasajes bíblicos que les tengo para que lo podamos comprender mejor. ¿Por qué doble iniquidad? Porque hemos heredado.
Desde que nací con mis iniquidades, pero yo en el camino alimenté esas iniquidades y adquirí otras también. Vea lo que dice. En el Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad. ¿Qué cree que significa la palabra maldad? En hebreo es abón. He aquí en maldad, o sea, iniquidad. Yo entre corchetes y en otro color con cursiva le puse que es iniquidad. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya eso lo traemos de fábrica. Ese favor nos lo hizo Adán y Eva. A partir de ahí todos heredamos las iniquidades. Aquí dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esas son las heredadas. Pero por favor veamos ahora las propias, porque uno puede decir, eso lo heredé de mi papá, de mi abuelito, etcétera, etcétera, y vamos a culpar siempre a los demás. Un espíritu me atacó. Sí, hermanos, es cierto que existen. Sí, pero es que hay algo que yo tengo adentro. Si no, Dios no me haría responsable si solo fuera una herencia. No, son las propias. Por favor, lea conmigo Isaías 53:6. Todos nos descarriamos. Así es que ya no estemos culpando a nuestros ancestros. Todo lo heredamos, ok, estamos en la misma condición, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a seguir alimentando lo que heredamos o vamos a cortar con eso con la ayuda del Señor? Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es que vemos, queridos hermanos, sí, es cierto, heredamos y nosotros tenemos las nuestras, nos hemos descarriado, hemos alimentado las heredadas, hemos añadido también, o sea, doble iniquidad, Kusam Risataim. ¿Cómo se vence? Esta es la parte importante de la enseñanza. Esto es lo más importante, hermano. Ya hicimos un diagnóstico de la enfermedad. Esto es la medicina, con su permiso. Dice, ¿cómo se vence? Pues se vence con Otoniel. Sí, pero se recuerdan que antes de Otoniel está su papá, Cenaz. Entonces vayámonos primero con Cenaz. ¿Se recuerdan que Cenaz es cazar o cazador? Aquí les puse una figurita para que lo podamos entender. En breve se los explico. Y Otoniel significa fuerza de Dios. Y aquí de una vez se los anticipo. Hermanos, la fuerza de Dios es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les enviaré a un consolador. Ahí viene la fuerza y el poder que nosotros necesitamos para vencer esas iniquidades. Necesitamos a Cenaz y necesitamos a Otoniel. Cenaz y Otoniel, pero básicamente es con Otoniel, pero también necesitamos algo de Cenaz. Cenaz significa cazador y eso, hermanos, representa el ámbito natural. ¿Qué tenemos que hacer en el ámbito natural? Generalmente, hermanos, nuestros problemas tienen dos áreas, la parte natural y la parte espiritual. No solo la parte espiritual, no solo la parte natural. Hablaba con algunos hermanos y les digo, por ejemplo, los psicólogos nos ayudan. Si no son cristianos, nos van a ayudar con la parte natural, pero necesitamos el acompañamiento de la parte espiritual. Son las dos partes. Cenaz representa la parte natural que debemos trabajar y Otoniel representa la parte espiritual que debemos trabajar. Hay pastores, yo he escuchado que cuando tienen en consejería a alguien con alguna tendencia, alguna mala inclinación, tal vez no lo puedo decir explícitamente ahora en internet, pero cuando hay en consejería tienen a alguien con una mala inclinación, lo manejan solamente como una liberación espiritual. Y me parece que es correcto, es la parte espiritual Otoniel, pero se les olvida que debemos trabajar con Cenaz, la parte natural también. Y hay otras personas, como les conté, los que no conocen al Señor, profesionales, ellos trabajan solo la parte natural, pero no trabajan la parte espiritual. Hoy con la ayuda del Señor vamos a aprender que debemos trabajar tanto lo natural como lo espiritual, no solo uno, sino las dos partes. Veamos primero a Cenaz, la parte natural. Lean conmigo, por favor, el Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, ahí hay tres cosas que debemos hacer en lo natural. Número 1 dice, consejo de malos. Número 2, no estar en camino de pecadores.
Y número 3, ni en silla de escarnecedores. Si usted tiene una mala inclinación, lo que tiene que hacer es apártese. Ahí dice consejo de malos. Y yo les puse algo que les puede servir. El consejo de malos literalmente significa relacionarse con personas que están haciendo lo malo que yo no quiero seguir haciendo. Por ejemplo, si usted tiene problemas con el alcohol, sus mejores amigos no pueden ser alcohólicos. ¿Por qué? Porque lo van a inclinar a seguir haciendo lo que usted ya no quiere hacer. No, aléjese del consejo de malos y busque ahora amigos que no sean alcohólicos. Busque amigos cristianos que lo puedan ayudar. Eso es en lo natural. Camino de pecadores es, mire, sí, hablando el ejemplo que ya les puse, del alcoholismo. No, si camino para mi trabajo o camino para mi casa de vuelta, hay un bar, una cantina, no camine por ahí, porque si camina por ahí, la tendencia es que va a pasar, no, de una vuelta tal vez más larga, gaste más tiempo o gaste más combustible, pero no pase por ahí. Eso es en lo natural. En lo natural uno tiene que aprender a restringirse, uno tiene que aprender a huir de las tentaciones. Queridos hermanos, así fue. Así fue, hermanos, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. A Timoteo le dijo, hay una forma como tú puedes alcanzar la victoria. Y le dijo, huye de las pasiones juveniles. No le dijo, enfréntalas. No le dijo, pero tú eres un gran siervo de Dios. Enfrenta el adulterio. Enfrenta, no, no, enfrenta cualquier pecado. No, le dijo, huye. Y el mejor ejemplo que tenemos nosotros, hermanos, es José. Cuando la esposa de Potifar empezó a asediarlo y empezó a seducirlo, ¿qué hizo José? José corrió. José dejó lo que tenía que dejar y salió corriendo. Eso es no estar en los caminos de pecadores. En lo natural, hermanos, tenemos que restringirnos. En lo natural tenemos que hacer algo demostrándole al Señor que de verdad queremos ser libres. Donde nosotros ya no podamos, Dios va a hacer su obra, pero lo que sí podemos y lo que sí está en nuestras manos, tenemos que hacerlo. Si usted tiene problemas con la televisión, pues deshágase de ella. Tiene problemas con el cable, pues deshágase de eso. Sé que es un poco difícil, hermanos, con estos dispositivos, porque son parte, son herramientas de trabajo. Bueno, hay aplicaciones que usted puede descargar que le restringen. Hay otras aplicaciones que le pueden notificar a su cónyuge, por ejemplo, o a su pastor, por ejemplo. Entonces, sabiendo esas cosas, la gente se limita. Lo que le quiero decir es, ore, busque al Señor que le dé la estrategia de cómo es que tiene que atacar sus iniquidades, de cómo poderlas vencer. Eso es lo natural, por eso se nace es cazador. Póngale el ojo, póngale la mira en qué está fallando y dígale, Señor, dame la estrategia, ¿cómo puedo cazar yo? ¿Cómo puedo limitar yo esa iniquidad que tengo? Le prometo que hay formas y Dios le va a dar la estrategia apropiada para poderlo vencer. Dios a cada quien clama a mí y yo te responderé. Nosotros buscamos al Señor y el Señor nos va a dar la estrategia de cómo podemos ser libres de la tentación. Como le digo, la tecnología no es ni buena ni mala, todo depende del uso que le dé. Así es que ha de haber cosas que en la tecnología son buenas para esto, que le van a ayudar a limitarse. Bloquee. Ahora hay en estos dispositivos, usted puede programar que a cierta hora y se le cancela todo. Claro, usted lo puede cambiar, pero ya le da tiempo de pensarlo. ¿Se recuerda cuando le conté alguna vez cómo dejé yo la música mundana cuando vine aquí a la iglesia? Bueno, en mi época era un aparato, no era digital, si hacía así, sintonicé una radio cristiana, a mí esa música, ese género de música no me gustaba, no era el mío, pero dije, ellos están alabando al Señor, quité ese botón, ese tapón y lo rompí. Ya le dije, sí, me daba tiempo de meterle una moneda, un desarmador, pero ya tenía yo más tiempo para meditar. Le decía, no, 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 no quiero ofender a Dios. Pídale a Dios la estrategia. Eso es no andar en camino de pecadores. Y el último que dice, sí, a escarnecedores son, limite sus acciones. Pero si usted no limita, y aquí le puse, porque se refiere a las personas, pero también se refiere, por ejemplo, consejo de malos son sus pensamientos. ¿En qué se mantiene pensando? ¿Qué se acuesta viendo? Lo último que mire es lo que le va a quedar grabado en su mente. Y luego va a tener esos sueños. Y otro día va a despertarse pensando en las últimas cosas que vio.
Entonces tenga cuidado con el consejo malos, tiene que ver también con sus pensamientos. Cuide sus pensamientos. No le dé rienda suelta a esos pensamientos pecaminosos, a esas iniquidades. No le dé rienda suelta a esas perversiones. Si lo hago así, que sé borrar el historial para que no me descubran. No, ahí está pensando mal. Ese es el momento para orar y decirle, Señor, limpia mis malos pensamientos, clamo tu preciosa sangre sobre mi mente, Señor, ven y límpiame, 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 límpiame. Ese es el momento para decirle, Señor, saca de mí esos pensamientos. Recuérdese de una alabanza y cántela con su mente para que se le vayan los malos pensamientos. En otra ocasión les hemos dicho, para sacar un mal pensamiento, solo ponga un buen pensamiento en su mente. No pueden haber dos pensamientos distintos al mismo tiempo. Recuérdese una alabanza, cántela, recuérdese el día que fue salvo, cómo el Señor lo tocó, cómo usted se quebrantó, cómo lloró, y se le van a ir los malos pensamientos, pero empiece por eso. En camino de pecadores, sus motivaciones, ¿qué lo está motivando a hacerlo? ¿Cree que va a encontrar placer? Piense, ese placer lo va a satisfacer poquito de tiempo. Eso es como Esaú cuando vendió su primogenitura por un plato de frijoles, por un plato de lentejas. Eso le duró poquito tiempo. Se lo comió y sintió satisfacción, pero más tarde volvió a tener hambre. No le satisfizo para siempre. Así son las iniquidades. Satisfacen temporalmente, pero el peso de la culpabilidad y el golpe y el borbandeo del diablo, mentiroso, falso, Dios ya no te ama, y empieza todo eso, hermanos, desde ya parémoslo. Y las acciones, yo no sé si ustedes recuerdan, hermanos, qué partes del animal se tenían que poner en el altar del holocausto. En primer lugar, hermanos, se tenía que poner la cabeza del animal. Era lo primero que se ponía en el altar, la cabeza del animal. Lo segundo que se ponía eran las entrañas, o perdone que se lo diga así, las tripas. Eso habla de las motivaciones. Y lo último que se ponía en el altar eran las piernas, las acciones. Bueno, venga usted y ore y diga, Señor, aquí está mi cabeza, límpiame de todo mal pensamiento, toma cautivo todo pensamiento que no proviene de ti. Señor, hasta mis motivaciones te las entrego, porque tal vez alguien tiene la tendencia de escribirle a una hermana que no ha visto en la iglesia, ay, hermana que no la vi, le mando un versículo bíblico y parece una buena motivación, pero detrás había una mala motivación. La motivación era seducirla, pero parecía bueno lo que estaba haciendo. Hermanos, sabemos cuando estamos haciendo mal. Y las piernas es cuando nos encaminamos hacia el pecado. Hermanos, eso es cenaz. Cenaz es cazador. Sepamos dónde estamos fallando y ahí apliquemos la sangre del Señor Jesucristo. Ahí es donde tenemos que decir, Señor, perdóname, estoy teniendo un mal pensamiento. Señor, hay una mala motivación, estoy haciendo algo que parece bueno, pero está siendo motivado por una iniquidad, por una perversión. Y por último es, Señor, clamo tu sangre en mis piernas. Señor, que no me salga del camino angosto que me lleva a la vida eterna, que no me salga el camino ancho. Eso sería la manera de vencer a la iniquidad del lado natural, del lado de Cenaz. Veamos ahora del lado de Otoniel o del lado espiritual. Otoniel dijimos que significa fuerza de Dios. Por favor, lea 1 Juan 1:9 conmigo y vamos a ver cómo se activa la fuerza de Dios. Con permiso. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Miren, hermanos, número uno, el Señor nos perdona los pecados cuando se los confesamos. Pero la parte linda es esta. Y limpiarnos de toda maldad. De nuevo, la palabra maldad es iniquidad. Hermanos, el Señor no solo nos perdona, número uno, sino que nos quita el deseo de pecar. La gente del Antiguo Testamento tenía una sangre de un animal y Dios respetaba esa sangre en el Antiguo Testamento, pero esa sangre solo cubría el pecado por un poco de tiempo, un año, porque al año siguiente tenían que volver a hacer un sacrificio de la expiación. Lo cubría temporalmente, pero esa sangre nunca le quitaba el deseo de pecar. Si alguien robaba, se arrepentía y Dios lo perdonaba, pero seguía teniendo el deseo de robar. La sangre del Señor Jesucristo, una sangre perfecta, no solo nos cubre y nos perdona, no por un año, para siempre. Y número dos, nos quita el deseo de pecar. Ustedes y yo somos testigos. Estoy seguro que ustedes hay cosas que antes hacían y ahora ya no las hacen. Se arrepintieron y un día dejaron de desearlo. Alguien deseaba ir a fiestas y se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Ahora ya no tiene ningún problema con eso.
¿Por qué? Porque el Señor no solo nos perdonó para siempre, sino que alejó ese deseo. Por eso dice, y nos limpia de toda iniquidad. Eso es, Otoniel, esa es la fuerza de la sangre. Pero hay algo importante también con la fuerza de Dios, y es el Espíritu Santo. Le borro aquí para no confundir. Por favor, lean el segundo pasaje del lado derecho conmigo, que es Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder. Eso es la fuerza de Dios. El poder es la fuerza de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. La palabra testigos, hermanos, significa ser mártires. Y un mártir es el que da su vida por la verdad, como Esteban, el primer mártir. Niega a Jesucristo o te matamos. Por favor, mátenme. Nunca voy a negar a Jesús. Eso es ser un mártir que está dispuesto a dar su vida por la verdad. Si alguien está dispuesto a dar su vida por la verdad, está dispuesto a vencer las iniquidades porque quiere la verdad de Jesús. Así es que de nuevo les leo el pasaje completo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el Espíritu Santo nos da el poder, nos capacita, nos habilita para poder cumplir con la palabra del Señor, para no ofenderlo. ¿Sabe que cuando dice recibiréis poder, que es la fuerza de Dios, es la palabra dunamis? De ahí viene la palabra dinamita, es una explosión. Eso es potente. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que nos dé esa clase de poder. Nos arrepentimos y viene el fuego del Espíritu Santo. El fuego viene cuando hay sangre. Por eso aquí primero nos arrepentimos y echamos mano de la sangre del Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo viene en forma de fuego. Primero viene la sangre con el arrepentimiento y después viene el fuego, el Espíritu Santo. Necesitamos la sangre y el fuego, la sangre y el fuego. Y cuando viene el fuego, hermanos, el fuego consume todo lo que toca. El fuego transforma todo lo que toca. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Vean el poder del Espíritu Santo, porque ese es el énfasis que le estoy haciendo en esta noche a este pasaje. Vamos a retomar Jueces 3, 9, 10, que ya lo leímos cuando hablamos de Otoniel. Quiero que noten algo por si lo pasaron por alto y no se percataron. Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, el primer juez que estamos estudiando, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ese pasaje lo leímos, pero note esto. Eso no se los había subrayado al principio, pero ahora necesito que lo vean. Sobre Otoniel dice, y el Espíritu de Jehová. Se los dije, pero no lo subrayé. Le dije, el Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Otoniel, él tuvo la victoria. Por eso, queridos hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Para que venga el Espíritu Santo, yo primero me arrepiento, primero clamo la sangre de Jesús, como dice 1 Juan 1:9. Entonces viene el Espíritu Santo a mi vida, y cuando el Espíritu Santo viene, me da ese poder para vencer, ese poder para prevalecer, ese poder para alcanzar la victoria sobre todo pecado, sobre toda iniquidad. El segundo pasaje que leemos con relación a esto es Romanos 8 del 1 al 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vean por favor lo que les subrayé. Porque la ley del Espíritu, y está con mayúscula, es el Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, es el Espíritu Santo el que al final nos termina dando la victoria sobre las iniquidades, sobre Abón, es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos a Otoniel. Otoniel, fuerza de Dios, lo que representa es eso, al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos al Espíritu Santo. Si ya lo recibimos, hermanos, necesitamos una nueva llenura, una nueva investidura del Espíritu Santo, una nueva unción del Espíritu Santo. Lo necesitamos porque es el Espíritu Santo el que nos da poder. Nosotros solos no podemos. El Espíritu Santo en nosotros es quien nos capacita, nos habilita para alcanzar la victoria. Quiero finalizar con un ejemplo preciosísimo, hermanos. Y vamos a ver a Pedro, al apóstol Pedro, antes del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo era Pedro antes? Para que vean la diferencia.
Y vamos a ver cómo era Pedro después del bautismo del Espíritu Santo. Miren a Pedro antes del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo. Mateo 26, 69, 75. Pedro, mírenlo cómo era Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Eso es cuando aprendieron al Señor Jesús. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, juró, yo no lo conozco, lo juro, yo no conozco a este hombre. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijo a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Eso estaba dentro de su corazón, pero lo sacó para que vieran que no hablaba igual que Jesús, porque Jesús no maldice, Jesús no estaba jurando. Entonces dijo, cambio mi manera de hablar, voy a hablar de manera vulgar, porque si hablo de manera vulgar van a saber que yo no soy de ellos. Miren, en el 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Eso era Pedro. Pedro le había prometido al Señor que no lo iba a negar. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros le prometemos al Señor el día domingo, voy a cambiar, voy a dejar de ver pornografía, voy a dejar el adulterio, voy a dejar todas esas cosas pecaminosas, y le hacemos promesas al Señor y cuando salimos no podemos, como Pedro? Le prometió pero no le pudo cumplir. Muchos prometemos el domingo en la iglesia que vamos a cambiar y no podemos, porque solos no podemos, necesitamos al Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo vino a la vida del pueblo, miren a Pedro, miren en lo que se convirtió el apóstol Pedro cuando el Espíritu Santo vino a su vida. Antes era un hombre temeroso, pusilánime, miedoso, medroso. Y el Señor dijo, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero una vez después, lean conmigo lo que dice Hechos 2, 14 al 18. Entonces Pedro, el Pedrito miedoso, que no estuvo dispuesto a dar su vida. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu. Él mismo estaba hablando de lo que había sucedido en su vida, el Espíritu Santo que le había dado poder. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso es para el tiempo presente, eso es para mí, eso es para usted también. Hoy podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo si no lo tenemos. Y si lo tenemos, hoy podemos ser ungidos nuevamente. Hoy podemos ser investidos de una nueva llenura del Espíritu Santo. Y mire cómo finaliza el discurso de Pedro. Sigue siendo Hechos 2, solo que este es el 41, es el versículo final. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, un Pedro totalmente cambiado, diferente. Usted quiere ser diferente, necesita Otoniel, la fuerza de Dios, el poder del Espíritu Santo. Esa es la fuerza que nosotros estamos necesitando el día de hoy para dejar, hermanos, todas las iniquidades, todas esas cosas heredadas y que nosotros mismos hemos alimentado también. Hermanos amados, Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres, dejar las iniquidades es imposible para nosotros, pero es posible para Dios. Ahí donde están los invito a orar, por favor. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, porque hemos visto en tu palabra a lo que tú le llamas iniquidad, y son cosas que hemos heredado de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos.
pero son cosas que nosotros también hemos alimentado, Señor. Así es que en primer lugar te damos gracias porque pudimos verlo a la luz de tu palabra, pudimos verlo en las escrituras. Señor, perdóname porque probablemente habían cosas que yo nunca las había leído, aunque sabía que eran malas, las estaba practicando porque me parecían desconocimiento. Pero ahora tú me has permitido verlos en tu palabra, Señor, y yo estoy entendiendo que estoy pecando contra ti. Este enemigo, Señor, se ha levantado, esta doble iniquidad, doble abón, se ha levantado en mi corazón y ha tomado el control de mi vida, Señor. Hay cosas que yo hago y ya no quiero hacer. Hay cosas por las que he llorado diciéndote, Señor, ya no quiero hacerlas, pero no he podido alcanzar la victoria. Hoy te doy gracias porque he podido ver en tu palabra que tú tienes a un Otoniel. Tú eres Otoniel para mí. Tú eres la fuerza de Dios en mi vida y tú me capacitas porque tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra dice que no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que, Señor, yo en esta noche te doy gracias por tu palabra. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, transgresiones e iniquidades, Señor, que yo he cometido en contra tuya. Te pido perdón, pero especialmente por las iniquidades, Señor. Te pido perdón por mis iniquidades, Señor, las que yo heredé y las que yo he alimentado. Señor, perdóname porque estoy dando un mal fruto. Te pido perdón, clamo tu sangre. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad, de todo abón. Señor, perdóname, 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 perdóname. Y si usted no tiene micrófono, puede orar ahí en su casa y decirle al Señor exactamente en qué le ha fallado. Dígale, si es pornografía, dígale, Señor, yo he pecado, Señor Jesús, porque le he dado rienda suelta a mi iniquidad, Señor Jesús, y he estado viendo pornografía y sé que eso te ofende y eso me daña, me consume. Señor, yo te pido perdón, clamo tu preciosa sangre, Señor. Señor Jesús, te pido que me perdones y así menciónale cualquier otra iniquidad que esté cometiendo. Perdóname, Jesús, perdóname, Jesús, perdóname, Jesús, perdóname, perdóname, Señor Jesús, perdóname. Todo empieza con un pensamiento y he tenido malos pensamientos, Señor. He tenido malos pensamientos, he tenido malas motivaciones. He hecho cosas aún en la iglesia que parecían buenas, Señor, pero la motivación era mala, Señor. Estaba siendo motivado por una iniquidad, estaba siendo motivado por una mala tendencia, por una torcedura. Perdóname, Señor, porque me he encaminado al mal, Señor. Rabasaya, shibribikaya. Perdóname, Jesús, perdóname, Jesús, perdóname y límpiame de todo mal. Y hoy te pido que me des, Señor, el poder de tu Santo Espíritu. Si alguien no tiene el bautismo con el Espíritu Santo, dígale, Señor, dame el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pídaselo con todo su corazón y ore, así como nos está escuchando hablar. No ore en español, ore como el Espíritu Santo le ponga en sus labios. Ore, orabasaya, shibiribikaya, orabakasandara, shibiribiribiribiribiribirikoya, orababakoya, orababakoya. Mándame tu fuego, Señor. Orabacoya, rabacoya, rabazoya, rabazoya. Mándame tu fuego y consume todo lo que a ti no te agrada, Señor. Orabababacasaya, rabababacoya, rabababacoya. Quema todo lo que sea contrario a tu naturaleza santa, pura y divina, Señor. Orabababacoya, rababacoya, rababacoya, rababacoya. Mándame tu fuego, Señor. Dame tu poder. Orabacoya, orabacoya, rabacoya, rabacoya. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dame, Señor, el don del Espíritu Santo. Dame el don de hablar en otras lenguas. Dame la intercesión del Espíritu, Señor. Oh, Rabasaya, Shibribikaya, 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 Shibribikaya. Que venga tu poder, Señor. Orabakasandara, Koya, Jehová, Jehová, Yeshua, ahora babacoya, ahora babacoya, ahora babacoya, dame la fuerza, necesito la fuerza, yo solo no puedo, no puedo, te necesito, Jesús, sálvame, ahora babacoya, ahora babacoya, ahora babacoya, ahora babacoya, ahora babacoya, ahora babacoya, ahora babacoya.
Y si ya tenemos el bautismo con el Espíritu Santo, digámosle, Señor, dame una nueva unción, úngeme hoy, dame una nueva unción, dame un nuevo aceite, Señor, orabacoya. Señor, dame una nueva unción en esta noche, una nueva unción para vencer, una nueva unción para prevalecer, Señor, para conquistar esas áreas de mi vida, Señor, para conquistar a este rey cananeo, Señor, orabacoya, rabacoya. Levanta, Otoniel, en mi vida, Señor, con tu Santo Espíritu. Oh, rababababacoya, rabacoya. Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Úngeme, Señor, de nuevo. Dame poder, Señor. Oh, rabacoya, rabacoya, rabacoya. Oh, rabababacoya, rabasaya, shibribicaya, 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 shibribicaya. Oh, rabababacoya, rabacoya, rabacoya, rabacoya. Oh, rababacoya, rabasoya, 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 rabasoya. Oh, rababacoya, rabacoya, rabacoya. Oh, rabacoya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Señor, ayúdame a estar consciente, Señor, cuando esté siendo movido por alguna iniquidad. Dame, Señor, ojos abiertos, ojos espirituales para que pueda ver cuando estoy siendo movido por alguna iniquidad, cuando alguna iniquidad esté propiciando algún mal pensamiento. Señor, orabacoya, rabacoya, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Orabasaya, shibribicaya, shibribicaya, shibribicaya. Oh, rabacoya, 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 shibribicaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu sangre. Gracias por el fuego de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Danos la victoria en esta noche, Señor, sobre las iniquidades, Señor Jesús. Ponle fin a estas iniquidades. Ponle fin, Señor Jesús. Ponle fin, Señor. Orabacoya, rabacoya, rabacoya. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Jesús, te glorificamos, Jesús, santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, 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 Señor, gracias por la redención que has comprado para nosotros y gracias por la victoria que nos das, Señor Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias, porque nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús, bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Señor. Amén.